Muy buenas noches, estimados estudiantes. Tengan todos ustedes. Veo que no están conectados la mayoría. A ver si, por favor, el delegado me apoya ah, comunicando a sus demás compañeros que ya la clase está empezando. Bien, vamos a empezar entonces con la asistencia Cristian Castro. Buenas noches, Cristian. Presente, profesor, buenas noches. Muy bien, continuamos con Ariana Jaro. Buenas noches. Presente, profesor. Muy bien, continuamos con Manuel Monterroso. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Muy bien, seguimos con Ivana Reategui. Buenas noches. Presente, profesor, buenas noches. Muy buenas noches. Seguimos con Rodrigo Silva. Buenas noches, Rodrigo. Noches, presente. Buenas noches, presente. Correcto. Seguimos con Miguel Suárez. Buenas noches, Miguel. Ok. También está levantando la mano Juan Corimanya. Buenas noches. Sí, profe, buenas noches, presente. Muy Tuve un bien. percance, perdón. Ya, listo. Bien, estimados. La primera parte ya saben que es la parte expositiva. Em, Mirko también se ha conectado, me parece. Sí, Mirko. profesor. Buenas noches. Listo, buenas noches. No lo escuché, pero vi que encendió su audio. Entonces, sí, tenía apagado. ahora sí, ya está. La voz está un poco rara, es mucho festejo del Día de la Madre. A ver, vamos a comenzar con la exposición. Ya la semana pasada hubieron algunos compañeros que no han expuesto. Ya, vamos a empezar entonces con el orden desde abajo hacia arriba. Ya, vamos a empezar desde abajo hacia arriba. Muy bien, empezamos. A ver, hay un audio encendido, me parece, de una compañera. Bien, Anderson Ramírez no se encuentra. ¿Ya? Entonces yo creo que Anderson ya... No, todavía no lo puedo dar de baja. A ver, Mirko, adelante Mirko de la Roca, ¿qué nos ha preparado? Tengan en cuenta que han quedado 2 semanas para hacer una presentación, pero de lo mejor. ¿Ya? Ah, ¿Usted me escucha, profesor? sí, adelante Mirko. Ya, un ratito. ¿Se ve, profesor? ¿Aún no se ve? No. Ahora sí, adelante. Está bien, no, profesor, se me escucha normal. Se le escucha y ya se ve su pantalla también. Adelante, ya puede empezar. Ya está bien. Ya. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo hoy voy a explicar la resolución del ejercicio número 8 de la unidad 9. Eh, bueno, en este problema nos pide hallar cuánta leche puede almacenar un tarro de forma cilíndrica de 8 centímetros de diámetro, sabiendo que el área lateral es 96 pi centímetros cuadrados. Eh, bueno, los datos que tenemos es que el diámetro es igual a 8 centímetros y por ende el radio va a ser 4 centímetros. Y que el área lateral es 96 pi centímetros cuadrados y vamos a usar el valor de pi con los dos primeros decimales, 3.14. Y lo que primero vamos a hacer, vamos a encontrar la altura del cilindro. La fórmula del área lateral es 2pi por el radio por la altura. Entonces, reemplazando los datos, 96 pi es igual a 2pi por 4 por altura. Simplifico 100 a ambos lados y me queda 96 es igual a 8 por altura. Dividiendo ambos, eh, dividiendo ambos lados entre 8 y obtengo que la altura es igual a 12 centímetros. Y bueno, ahora ya que tengo la altura, voy a proceder a calcular el volumen, que es lo que nos está pidiendo, ¿no?
En este caso, la fórmula del volumen del cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura. Reemplazando los datos sería 3.14 por 4 al cuadrado por 12. 4 al cuadrado es 16, entonces me quedaría 3.14 por 16 por 12 y eso me da un volumen igual a 602.88 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la cantidad de leche que puede almacenar el tarro es de 602.88 centímetros cúbicos, que corresponde a la opción A, a la alternativa A, profesor. Sería todo. Muchas gracias. Correcto, Mirko, déjalo por favor ahí y no se olviden de enviarnos una captura de pantalla en el chat para que quede como evidencia de su presentación. Ya muy bien, está bien explicado. Eh, y obviamente que en este problema el volumen ha quedado en centímetros cúbicos y la alternativa está en centímetros cúbicos, porque también se puede dar en litros o mililitros. Bien, Ah, sí, listo, claro, estimado. profesor, pero en este caso pedía Centímetros cúbicos. en las alternativas estaba como centímetros cúbicos. Correcto, estimado. Muy bien, Mirko. Ya. Bien, a continuación, Miguel Suárez. Miguel Suárez. ¿Se logra ver, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Sí se ve. Adelante. Listo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a exponer la unidad 10, que es volúmenes de sólidos. Ahí me tocó el ejercicio 2. Este dice así, dice, un prisma de base triangular equilátero con 60 milímetros de lado tiene 120 milímetros de altura. Calcula el volumen en centímetros cúbicos. Considerar que la raíz de 3 es igual a 1,73. Bueno, vamos a la resolución. Primero, ordenamos los datos. Vemos que los lados del triángulo son 60 milímetros y esto lo pasamos a centímetros. En este caso 6, igual con la altura, 120 milímetros, lo pasamos a 12 centímetros. Y recordamos la fórmula de volumen, que este sería, la fórmula de volumen es igual al área de la base por la altura. Entonces comenzamos a resolver. Resolución. Primero, el área de la base, que es un triángulo equilátero. Para eso sería el área de la base es igual al lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Solamente reemplazamos y nos queda que el lado es 6. Por lo que lo elevado al cuadrado sería 36. Tomamos en cuenta que la raíz de 3 que nos dijeron 1,63 sobre 4 queda así, 36. Después esto al multiplicarse queda que es 62,28 sobre 4. Y esto al ser dividido queda 15,57 centímetros cuadrados. Ahora tenemos que hallar el volumen. Recordamos la fórmula mencionada y lo multiplicamos, y como ya tenemos lo que es el área de base, lo multiplicamos por la altura. En este caso sería 12. Y la respuesta sería 186,84 centímetros cúbicos. Y esta sería la respuesta C. Gracias, profesor. Excelente, estimado. Muy bien. Lo felicito porque ha hecho de que vaya apareciendo parte por parte. Y muy bien, ¿ah? Y sobre todo la explicación que usted ha dado. Y también nos ha hecho recordar cómo se calcula el área de un triángulo equilátero. Es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Muy bien, felicitaciones. Y W. Suárez, Miguel Suárez. Muy bien, buena explicación. Bien, ahora Rodrigo Silva. Adelante, Rodrigo. Profe, un ratito. ¿Se puede ver, profesor? Sí, ya se está observando. Adelante, estimado. Listo. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, profesor. A mí me tocó el problema número 6. Bueno, el problema número 6 nos dice hallar el diámetro de un cilindro, que aquí lo tenemos, que tiene la misma altura y el mismo volumen de un prisma de base cuadrada.
que aquí estaría nuestro prisma de base cuadrada, de 35 milímetros de lado. Considerar que la raíz de pi es igual a 1,77. Ahora, los datos que rescatamos del texto. Prisma de base cuadrada, el lado de la base es igual a 35 milímetros y tenemos las dos condiciones, que la altura y el volumen de los dos van a ser iguales. Y el dato adicional de que la raíz de pi es igual a 1,77. Ahora, como nos piden el diámetro, que sería todo esto, pero nosotros sabemos que si al diámetro le partimos a la mitad, obtenemos radio. Y si al radio lo multiplicamos por 2, obtenemos el diámetro. Entonces la clave está en obtener el radio. Y ahora el cilindro de aquí es en el volumen. Obtenemos ahí en la fórmula, ahí está el radio, que aquí lo podemos ver. Y esto nos va a servir bastante. Y aparte hay un dato más que nos había dicho que la altura es igual. Y en el volumen del prisma de base cuadrada, como las alturas son iguales, se van a cancelar, así que no va a haber dificultades de trabajar con varias incógnitas. Entonces nosotros cancelamos la altura, se va, y nos va a quedar pi por radio al cuadrado es igual a lado al cuadrado. Y esto de aquí viene de la fórmula del volumen del cilindro y el volumen del prisma igualándolos, porque esa es una condición del problema. Y ya simplemente nos toca resolver. Pi pasa al otro lado del que está multiplicando, dividiendo, la raíz. Se va al cuadrado y nos va a terminar quedando esto. Ahora, no hay que olvidar que el diámetro, que como habíamos dicho, iba a ser igual a 2 veces por r. Pero r, ¿cuánto vale? R vale el lado sobre la raíz de pi. Y bueno, tenemos justamente esos datos, porque el lado valía 35 milímetros, así que reemplazamos. Y la raíz de pi valía 1,77, así que también reemplazamos. Pasan a multiplicar, simplificamos, nos queda una división y nos queda un aproximado de 39,548, que redondeándolo para la respuesta, que es la B, sería 39,55. Muchas gracias, profesor. Mágico. La verdad que ha superado en verdad las expectativas, pero genial, en verdad, cómo has hecho para que los sólidos se muevan. Genial, y tu explicación precisa, ¿no? Profesor, acá la altura se va a eliminar, entonces ahora reemplazamos. Ha utilizado justamente los datos, ¿no? Que es este lado entre raíz de pi. Genial. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Usted es Rodrigo, ¿no? Rodrigo Silva, excelente. Sí, sí, sí. Muy bien. Se encontrará Oscar Saavedra. Oscar Saavedra, al parecer no está. Ya. Se encontrará Ivana Reati. Sí está la señorita Ivana. Adelante, señorita Ivana. Miguel Suárez, ¿tiene alguna consulta? Miguel. Sí, profesor, de parte de mi compañero Oscar Saavedra, dice que, o bueno, me ha mostrado de que tiene algún inconveniente al entrar al Blackboard, le sale que su cuenta ha sido bloqueada, entonces está teniendo ese problema con Senati, entonces están resolviendo y no puede entrar, así que A ver, le voy para a que compartir lo el tengan, link. El link le voy a compartir un ratito y lo compartes, porfa. ¿Ya? sí, sí, profe, porque no puede entrar por eso, así me Ya, informó. ya, ahorita te comparto el link. A ver, copiar, dirección. Estamos acá en el chat, le voy a poner el link y a ver si lo puedes, un favor, compartir a tu compañero. Obviamente que es así sale. Ya, pero ahí lo estoy compartiendo en el chat. Muy bien, gracias, Silva, por Suárez, ¿no? Miguel Suárez es el que nos ha hecho ese recordatorio. Ya. A ver, continuamos con Ivana. ¿Se encuentra? Profesor. Sí. Ya, adelante, señorita. A mí me tocó el ejercicio número 6, que es hallar el diámetro de un cilindro que tiene la misma altura y el mismo volumen de un prisma Ya. de base cuadrada de 35 milímetros de lado. Considerar que raíz de pi es igual a 1,77, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, primero decimos que el cilindro y el prisma tienen la misma altura y el mismo volumen. Por eso podemos igualar sus fórmulas de volumen.
Comenzamos hallando el volumen del prisma. La base de un cuadrado de lado 35 milímetros. Entonces el área de la base es 35 por 35 igual a 1225 milímetros cuadrados. Como el volumen es área de la base por altura, se da a entender que el volumen es igual a 1225 de altura. Luego escribimos la fórmula del volumen del cilindro, que es volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Como ambos volúmenes son iguales, pi por radio al cuadrado por altura es igual a 1225 de altura. La altura se elimina porque aparece en ambos lados. Pi por radio al cuadrado es igual a 1225. Despejamos el radio. Radio al cuadrado es igual a 1225 sobre pi. Sacamos raíz cuadrada. Radio es igual a raíz cuadrada de 1225 sobre raíz de pi. Sabemos que raíz de 1225 es igual a 35 y el problema nos dice que raíz de pi es igual a 1,77. Entonces, radio es igual... Ay, no sube. Entonces, radio es igual a 35 sobre 1,77 igual a 19,77 milímetros. Finalmente, como el diámetro es el doble del radio, es igual a 2R, y el radio es 19,77 por 2 sería 39,75. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, 39,55 milímetros. 55. Muy bien, señorita, muy bien. Miren, qué interesante. Hemos visto el mismo problema desde dos perspectivas, pero al final, como dice, se llega a la misma respuesta. Felicitaciones, señorita Ivana. A continuación, Andrea Pérez. Andrea Pérez. Sí, presente, profesor. Buenas noches. Un momentito, por favor, voy a compartir pantalla. Está bien, señorita. A ver, un momento. Andrea, mientras va presentando, la semana pasada no pudo usted hacer su presentación, no, la antepasada, mejor dicho. ¿O no Sí, asistió? profesor, tuve un problema con una reunión y no podía encender el audio en ese momento. Pero bueno, voy a empezar con la exposición de este ejercicio. Adelante, señorita. Ya. Bueno, buenas noches con todos. A continuación vamos a revisar el ejercicio 8 del tema de geometría. Bueno, en primer lugar tenemos la siguiente premisa. Hallar la cantidad de leche que puede almacenar un tarro en forma cilíndrica de 8 centímetros de diámetro. Si el área lateral es de 96 pi centímetros cuadrados. Considerar que pi es igual a 3,14. Ahí ya está mejor. Bueno, aquí ya seleccioné la respuesta correcta, pero a continuación veremos la explicación. En este caso, el diámetro es de 8 centímetros, por lo cual aplicando la fórmula el radio sería de 4 centímetros, es decir, la mitad. En este caso utilicé pues una inteligencia artificial tal vez para hacerlo un poco más dinámico en el tema de la explicación. Bueno, justamente aquí vemos, primeramente se aplica la primera fórmula para ver lo que es el radio. Tomamos en cuenta los datos con los que ya contamos, que son el área lateral, 96 pi centímetros cuadrados, y el diámetro, que son 8 centímetros. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta lo que es pi, 3,14. Calculamos primeramente el radio, como ya mencionaba. La fórmula para obtener radio es dividir el diámetro por la mitad, por lo cual 8 entre 2 vendría siendo 4. En segundo lugar, calcularíamos la altura utilizando la información previa. Para hallar la altura tenemos que ver primero el área lateral, que es 96 pi, según la información dada por el ejercicio. Entonces empleamos la fórmula. 2 por pi por radio por altura. Ya sabemos que radio es 4, contamos con pi, 2 y 96. Entonces, 96 pi es igual a 9 pi por la altura. El 8 pasa dividiendo a 96 pi, que es el área lateral, y nos da igual a 12 centímetros. Posteriormente, vemos lo que es el cálculo del volumen.
con los resultados que ya hemos obtenido de las anteriores fórmulas. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces multiplicamos pi por radio, que son 4 centímetros al cuadrado, por 12 centímetros, que es la altura, lo que hemos hallado anteriormente. Realizamos la multiplicación, sería 192 centímetros cúbicos por pi. Entonces, bueno, si disgregamos pi, que es 3.14, el resultado sería 602.88 centímetros cúbicos. La conclusión es que el tarro puede almacenar 602.88 centímetros cúbicos de leche, tal como se ha visto previamente. Muy bien, señorita, excelente. Muy interesante porque ese problema nos pedían el volumen, sin embargo no había altura y usted con una ecuación lo pudo calcular. Muy bien, señorita. Gracias, Felicitaciones. profesor. A continuación, Manuel Monterroso. Sí, profesor, buenas noches. Un Sí, momentito. Manuel. Ya, Sí. Manuel. Bueno, antes de todo, Adelante. buenas noches. Sí, de todo, buenas noches, docente y compañeros. Me tocó en esta oportunidad el ejercicio número 10. Bueno, el volumen de salida de una campana de ventilación está dado con 76 decímetros cuadrados. ¿Cuál es el diámetro de la campana en metros cuando la altura de la instalación es de 450 milímetros? Considerar pi, que es 3.14. Bueno, ahí podemos ver la imagen propuesta y las alternativas. Bueno, como primer paso, convertimos unidades. Volumen de 76 decímetros al cuadrado es igual a 0.076 y la altura 450 milímetros, que es igual a 0.45 milímetros. Sustituimos en la fórmula, en este caso el volumen, que es el 0.076. Este es igual a 1/3 por 3.14, que es el pi, por el radio al cuadrado, por la altura, que es 0.45. Como tercer punto despejamos el radio al cuadrado. Eh, Aquí podemos ver que tenemos 0.076, que es igual a 0.471 por radio al cuadrado, y radio al cuadrado, que es igual a 0.076 el volumen sobre 0.471, y nos da un resultado de 0.1614. Como cuarto punto hallamos el radio. El radio lo ponemos sobre raíz cuadrada del 0.1614, el resultado anterior que nos dio al despejar el radio al cuadrado, y nos da a 0.402 metros. Calculamos el diámetro y el diámetro es igual a 2 radio, y eso es igual a, reemplazando 2 por 0.402, y esto es igual a 0.804 metros. Como respuesta final, el diámetro de la campana es aproximadamente 0.804 metros, que vendría a ser la respuesta número C. Muchas gracias. Muy bien, Manuel. Felicitaciones. Gracias, profesor. Cristian Martel creo que escribió un mensaje. Cristian, ¿nos avisas? Bien. Jennifer Machuca no se encuentra. A ver, vamos a revisar cómo está el historial de Jennifer todavía. Eh, José Yaxa. José Yaxa. Ahí está. Ariana Jaro. Sí, profesor. Ahorita le comparto mi pantalla. Muy bien. ¿Se nota mi pantallita? Sí se ve, señorita. Adelante. Ya. Bueno, acerca de la unidad 10 me tocó el problema 16, ¿no? Hallar el volumen de una esfera de 20 centímetros de diámetro, considerar pi 3.14. Esa es la esfera.
diámetro de 20 centímetros. Para hallar el volumen sería 4 entre 3 por pi por radio al cubo. Para hallar el radio sería el diámetro entre 2, que sería, el radio sería 10. Saldría así. Sería 4 entre 3 por 3140. Y el volumen sale 4186.66 centímetros cúbicos. Y de las opciones, lo más cercano sería la E. Claro, aproximándola entero sería la E, obviamente. Sí. Muy bien, Muchas gracias, señorita. eso sería todo. En ese problema solamente era calcular el volumen, ¿no? Le daban el radio y te pedían volumen, nada más, ¿no? Allá el Sí, volumen de una nada pelota. más. Ah, muy bien, 20 centímetros. 20 centímetros, creo que el balón de fútbol, me parece, o el de básquet tiene ese diámetro. Ah, muy bien, es la capacidad del que puede almacenar una esfera de ese diámetro, 20 centímetros. Muy bien, señorita, felicitaciones. No se olviden, por favor. Profesor, Sí. una consulta. Ujú. No me había fijado sobre las fechas y me falta realizar el examen número 9. Si lo podría desbloquear, por favor. Ya, señorita, ¿le parece si me hace recordar al final, por favor? ¿Cree usted? Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Sí, por favor, para... Profe, que sea el 8 y el 9, porfa. Ya, ya, ustedes me dicen, ya estamos acá para ayudarnos, no se preocupen. Ustedes me dicen nada más. Muy bien. A continuación, Juan Corimanya. No, perdón. Sí, 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 Juan Corimanya. Ujú. Listo, Se profe, un encuentra. momento, por favor. Adelante, Juan. ¿Se puede observar? Sí, ya se observa. Adelante. Bueno, buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre mi proyecto de matemática. El problema que me tocó es el problema 18, hallar el volumen del siguiente sólido. Eh, bueno, los datos que me dan son el diámetro de la base, que son 20 centímetros. Por lo tanto, el radio mide 10. La altura del cilindro mide 30. Y bueno, el valor de pica es 3.14, ¿no? Por teoría. En este caso vamos a ver, como me piden el volumen, pues vamos a hacerlo de manera separada, ¿no? Primero vamos a calcular el volumen del cilindro y después de la semiesfera. Primero calculamos el del cilindro, pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos y tengo 9.420 centímetros cúbicos. Posteriormente calculamos el volumen de la semisfera. La fórmula es 4/3 de pi por radio al cubo. Y bueno, como sabemos que es la mitad, pues lo dividimos, ¿no? Eh, el resultado es 2093.33 centímetros cúbicos. Y como ya es, y bueno, por deducción procedemos a sumar para calcular el volumen total. La respuesta termina siendo 11.513.33 centímetros cúbicos. La respuesta es la letra C, 11.513 centímetros cúbicos. Correcto. Muy bien, Juan. Muy bien. Excelente. Un buen problema, porque es... justo yo tengo una papelera de... Y justo tiene esa forma, sí. Forma cilíndrica y encima sí una semiesfera. Muy bien, y lo ha separado en dos volúmenes, volumen uno, volumen 2, lo ha sumado y ya está. Muy bien. Esa fue la presentación de su compañero Juan Corimanya. Ahora vamos a cerrar con la participación de su compañero Cristian Castro. Sí, profesor. Se me escucha, ¿no? Sí. El problema, me copió la plantilla. Bueno, buenas noches, profesores y compañeros. En este caso voy a hacer la tarea de volumen de sólidos. La resolución del problema número 2. Un prisma de base triangular equilátera con 60 milímetros de lado y 120 milímetros de altura. Calcula el volumen en centímetros cúbicos. Considera raíz de 3
igual a 1,73. Nos dan opciones de la A a la E. Y en este caso, primero hay que convertir. Convertimos 60 milímetros a centímetros, son 6 centímetros. 120 milímetros a centímetros, pues son 12 centímetros. Y aquí para que sea un poco más visible, ponemos la figura con los valores asignados. Y para hallar el volumen es el área de la base por la altura. El área de un triángulo equilátero sería lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Nada más habría que reemplazar, que sería 6 al cuadrado por 1,73, que es lo que nos da el problema, entre 4. Nada más sería operar 36 por 1,73 sobre 4, sería 62,28 entre 4, y al final queda 15,57 centímetros cuadrados del área de la base. Luego sería de multiplicar esto por la altura, que sería 12 centímetros, y nos da 186,84 centímetros cuadrados, la opción C. Y bueno, sería todo, profesor. Muchas gracias. Es cúbico, ¿ya? Por ahí también un compañero también cuando leí el 3 lo mencionaba como cuadrado. Es cúbico, ¿ya? Cúbico, cúbico. El último es cúbico, el de acá era cuadrado porque era Cúbico. a la base, ¿no? El área, sí, claro, muy bien. Ya. Listo. Felicitaciones. Bien, estimados. Martel, por favor, puede encender su audio. Breve nada más. Creo que usted está en ruta, algo así. Martel. No está contestando Martel. Bien, estimados estudiantes, tengo algo muy importante que decirte. Así que presten atención todos, mucha atención. Vamos a ingresar a la plataforma y el día de hoy tengo que darles ya algunas indicaciones para su trabajo final. Así que por favor, atentos, atentas y luego hagan las preguntas que ustedes crean convenientes. Vamos a ingresar donde dice trabajo final del curso y le van a salir un RDI, el trabajo del curso y la sección donde dice entregable. La ruta a seguir es la siguiente. Primero van a abrir su RDI. En el RDI vas a encontrar la situación, el problema que vamos a resolver. Luego van a ingresar donde dice trabajo del curso. Ahí están los formatos en donde tú tienes que descargar esos formatos, lo conviertes en Word y resuelves todo paso a paso tal y cual como te van a indicar. En cambio, donde dice entregable es el canal por donde se envía. Ya cuando tu trabajo está hecho, ya está terminado y ya lo volviste a convertir en PDF porque no quieres que nada se mueva, entonces lo vas a enviar por entregable. Entonces la ruta es, ingreso primero al RDI, me entero del problema, extraigo todos los datos posibles, lo resuelvo. ¿Dónde se resuelve? Acá donde dice trabajo del curso, hay un formato, guía, y luego se envía en entregables. Entonces ingresamos al RDI y cuando usted ingrese aquí se va a enterar de qué va a consistir. ¿Ya? En resumen, se trata de algunos compañeros senatinos, uno de ellos que es un matemático que le encanta la matemática, una señorita que le encanta diseñar, algo así, y hay un compañero más ya que le gustan los retos y todo. Usa la tecnología, me parece mucho. Bueno, esta situación se ha creado con apoyo de la IA, entonces, y te lo van a narrar, ¿ya? Te van a narrar, ellos son los tres personajes principales. Bien, entonces, em, creo que ella tiene un familiar que confecciona perfumes, de todo esto se trata de perfumes, y la tía de ella quiere que le apoyen, que le ayuden a diseñar la caja en la cual va a tener que depositar esos perfumes. Entonces, vas a tener que leer toda la situación. Esto es un texto, prácticamente una lectura completa. Tiene sus partes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ella le gusta diseñar. Ella es la tía que le presenta sus perfumes, ¿ya? Aquí también, por ejemplo, esta es la plancha de madera de Trupán. Aquí te dan los datos, cuánto mide, cuánto es el espesor. Además, quiere solicitar un préstamo. Esta es la cantidad, lo compré a crédito con 1,5
1.5% mensual. Es decir, este problema es bien completo porque va a unificar varios conocimientos que hemos ido adquiriendo durante este ciclo. Porcentajes, interés, todo lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo incluso en la unidad que acaban de exponer ustedes, ¿ya? Se va a unir acá y es decir, todo lo que hayamos aprendido va a sumar acá. Bien, entonces mire, la historia todavía sigue, hay condiciones, bien, sigue, ¿no? Esto de acá incluso creo que ahí termina, ¿no? Y aquí lo dejan abierto en el sentido de que también te dejan a ti libertad para que hagas tu propia propuesta. Así como este problema tiene sus condiciones, entonces tú lo vas a resolver, pero aparte te va a pedir que propongas algo que nazca de ti, que salga tu propuesta. Obviamente que te vas a guiar de la propuesta, de las condiciones que tiene el problema, pero lo quiere hacer una modificación. Bien, así que yo les recomiendo que se apoyen también en la IA, ¿ya? También se pueden apoyar ustedes en la IA. La IA, cuando uno lo usa de manera, o sea, dirigida para el aprendizaje, o sea, obviamente ya da buenos resultados. Esta es la situación, el problema en sí. Luego vamos a ingresar donde dice el trabajo final guía. Justamente lo que te va a mencionar aquí es cuáles son los pasos que tienes que seguir. Y justamente te había comentado, ¿no? Ingresa a tu trabajo final, que es el RDI, ingresa al guía, que es el que estamos abriendo ahorita, y luego te recomienda que vayas al formato del alumno. Entonces aquí simplemente te indica ya qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y justamente ya acabamos de presentarles el RDI y estamos abriendo este PDF que te indica los procesos que tienes que hacer. Donde sí vamos a ver bastantes aquí donde dice formato del alumno. Ahí, ahí está, aquí. Tengo mucho que decirte y por favor presten atención a todos los detalles y preparen sus preguntas si es que algo no se entiende. Apellidos, tu ID. Recuerda que aquí donde dice dirección, ustedes van a poner campus virtual, la carrera, semestre 1, el curso, ya esto es matemática, tema del trabajo final. Él lo decía en el trabajo final, decía el tema. No recuerdo algo de aromas, algo así. Púrpura, algo así. Es ya, lo que van ustedes a investigar. Bueno. Completa todos los datos proporcionados en el desafío matemáticas. Cuando ustedes vayan leyendo el RDI, es tipo texto, tipo cuento, tipo narración, van a ir completando estos datos. Esta es como una tabla de datos. Ya dice, completa los datos proporcionados en el desafío de matemáticas. ¿Cuánto es la altura del frasco, diámetro del frasco, peso del frasco? Todos esos datos ustedes los van a ir extrayendo de ese texto que ustedes van a leer previamente. Bien, el cronograma, por favor, ese cronograma no lo vayas a pasar por alto y te explico qué es el cronograma. Por ejemplo, el día de hoy estamos lunes 11, número 1. Escribo acá la primera acción, número 1, actividades. Em, Socialización del trabajo final por parte del docente, porque el día de hoy te estoy compartiendo, y quizás ustedes ya lo han revisado, ya están informados, pero el día de hoy comienza con la socialización del docente, haciéndoles ver en qué consiste el trabajo final. Entonces acá le ponen una X, pueden poner la fecha, o semanas, o días, y van colocando una X. Segunda acción, cuando tú ya mismo te encargas de descargar los formatos, de leer el RDI. Bueno, a ver, no sé qué pasó por acá. La idea era que quería ampliar. Ya, pero me di cuenta que si salgo de aquí se distorsiona. Ya, entonces si por ahí descargas los formatos, acá dice si inicio el proceso de resolución, resolví la primera parte, ahora voy a proponer mi propuesta, ¿no?
de resolución y hasta que terminas, hasta que la última acción es, se sube el entregable, se sube el trabajo final en la sección entregable. Son todas las acciones que tú realices desde hoy día y que esté relacionada con tu trabajo final. Lista de recursos necesarios para el desarrollo del trabajo final, ¿ya? Materiales, equipos. Aquí, por ejemplo, puede ser la laptop, el celular, el internet, el Blackboard, el RDI, libros, páginas web, IAs. Bien, pero bueno, aquí no es que se pida que el estudiante haga una maqueta ni nada por el estilo, pero si tú tienes a bien hacerlo, tampoco es un impedimento. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene sus propias actividades, pero si dispones de tiempo, puedes hacer tu propia maqueta, aunque eso no está dentro de los rubros de calificación. Ya lo vamos a ver más adelante. Los rubros, ¿cuáles son las rúbricas? Bien. Decidir la propuesta, fase 1, detalla la solución del desafío planteado, puedes incluir un gráfico para representar la distribución de los lados de la caja en el tablero de Truman. Creo que hay una pregunta, adelante. Ya. Fase 1, recuerda que este problema tiene fases. En el trabajo guía, aquí te dice cuáles son las fases. Está... a ver dónde está fases. Acá está. En esta fase, ahí está. Esta es la fase. En esta fase se requiere, mire, todo esto. Estos son los cálculos que tienes que hacer. ¿Ya? Todo esto. Esta es la fase 1, desarrollo del desafío planteado. Bien, esa es la fase 1, que desarrollemos lo que está proponiendo. La fase 2 es de la nueva propuesta. ¿Ya? Nueva propuesta. Entonces, el estudiante mismo propone. ¿Ya? Vuelvo acá. Ya está. Entonces estábamos justamente en las fases. Y aquí desarrolla. Si es que te falta espacio, sigues agregando hojas, no hay problema. Este es de la fase 2. Detalla tu propuesta para el diseño de la nueva tapa del frasco y su caja de embalaje. Puedes incluir un gráfico para representar tu idea. Ya, entonces, una es para la fase 1 del propio problema con sus propios datos y el otro es con lo que tú vas a proponer, porque creo que piden que modifiquen la tapa del envase. Bien, luego viene la parte de ejecutar. Esta parte es muy importante, estimados estudiantes. Lo bueno es que aquí te dan paso a paso lo que tienes que hacer. Paso a paso. ¿Ya? Entonces yo te recomiendo que leas paso a paso y luego te vas poniendo un check tú mismo si es que estás cumpliendo. ¿Ya? Acá te dice, mira, el cálculo y su resultado numérico. Paso a paso. Son en total creo que 14 pasos. 10, 11, 12, 13, 16 pasos son. Bien. Y esto hay que completar en esta tabla. Hay que completar todo. Acá lo mismo dice, ¿no? Su cálculo y su resultado numérico. Y esto se va a evaluar, se va a revisar, se va a revisar. Hola, hola, cuidado, hay un audio por ahí. Cuidado, hay un audio. Hay un audio, cuidado. Bien. Aquí este es importante porque varios estudiantes me preguntan, ¿pero qué se hace aquí en dibujo, esquema, diagrama? Justamente yo sé que me van a entender ustedes a la primera. Estos 16 pasos que tú estás viendo acá en un solo esquema. ¿Ya? Le puedes decir ahí a la IA que te ayude, ¿no? O sea, tú llenas la tabla y le pides a la IA que te lo organice esos 16 pasos, ¿no? Paso 1 con flechitas, ¿no? Que diga paso 2, e incluye gráficos. En verdad esto está para lucirse en realidad, ¿ya? Y si te falta espacio, agrega las páginas que necesites, ¿ya? Bien, entonces, esto es prácticamente, te están diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. Vas completando, tienes todo completo y luego le pides a la IA que te ayude a hacer un esquema con todos los pasos y con los datos ya completados. Asimismo, la resolución de la nueva propuesta
Por ejemplo, tú dices, yo quiero una tapa que ya sea, que tenga forma de tronco de cono o que tenga forma de semiesfera. En realidad es propuesta, ¿no? De cada uno. También la IA te puede ayudar, ¿no? Hace una nueva propuesta, te puede ayudar también. Solo que aquí te vas a guiar, a eso me refería, te vas a guiar de los pasos, de los 16 pasos que están acá. Yo te recomiendo que copies esta misma tabla, ¿ya? Y lo pongas acá para esta segunda tabla, ¿bien? Pero adaptándolo a tu nueva propuesta, ¿ya? Porque el otro era en base al problema, a la situación. En cambio, el de aquí van a ser los pasos, van a ser los mismos. También están, acá por ejemplo, he puesto 10 pasos, el otro está con 16 pasos. Entonces, ustedes vean los procesos, los pasos que vas a seguir, adaptándolo obviamente a tu nueva propuesta. Y de estos pasos, que pueden ser 10, 12, 15, 16, igual que el otro, haces un nuevo esquema. Este nuevo esquema se hace con los pasos que tú has propuesto para resolver la nueva propuesta de la tapa y del embalaje. Bien, haces acá igualito, pero ya con sus datos numéricos todo completado, otro esquema. Bien, y aquí te sirve para ti, para que tú mismo vayas viendo. Acá los criterios de evaluación. Entonces tú pones, tú mismo te puedes poner si cumple, si cumple, si cumple, ¿no? Y si ves que algo te falta, lo haces, lo completas. Bien, esto nos va a servir para que tú te autocalifiques y para nosotros también, los docentes, poder evaluar. Aquí te está diciendo también cuáles son los criterios de evaluación: el diseño de la caja, optimización de uso de la plancha del Trupan, cálculos financieros, precio de venta, ¿ya? Diseña la nueva propuesta, ahorro en la propuesta. Bien, siempre también eso es importante, ¿no? De que siempre buscando em, aminorar costos también. Eso también es importante. Bien, y bueno, no sé si tendrán alguna pregunta que hacerme respecto a este trabajo. Este es el formato que vas a descargar y con esto termino y lo vas a convertir en Word. Y cuando ya lo tienes en Word, ya tienes todo tu trabajo listo. Nuevamente lo conviertes en Word y lo subes donde dice entregable. Adelante con la consulta. Sí, profesor, tengo dos consultas. Una sería si existe alguna penalización o si se reduce la nota en caso de que se use inteligencia artificial. Ninguna. Buena Ninguna, pregunta, mi pero no profesor. hay ninguna restricción. Así es. Y la segunda sería que, ¿quién es el que lo revisa el trabajo? ¿Usted? Perdón. Sí, yo lo voy a Usted revisar. solamente, ¿verdad? Sí, sí, no, no pasa por otras manos. Ah, Simplemente está bien, cada muchas docente gracias. revisa su... Bien, Estaría todo. ya, muy bien. ¿Otra pregunta? Por ahí me preguntaban, profesor, ¿será grupal? En otros grupos, obviamente. ¿Va a ser grupo, individual? Es individual. No es trabajo grupal, es individual. ¿Ya? Cada uno ya hace su trabajo individual. Lo que sí no hagan es que alguien haga su trabajo y le comparta al otro. Ya está, cómprate. Eso no haga. Eso sí, no. A los dos lo voy a poner la mínima nota. Por favor. Ahora que alguien diga, ya yo lo hago su trabajo, ¿para qué les voy a mentir? ¿No? O sea, hay chicos que dicen, yo te hago tu trabajo, todo eso. Pero cuando yo lo revise, obviamente que las respuestas, todos esos van a ser iguales, pero ¿dónde tiene que haber diferencias? En los esquemas. Esos esquemas que están ahí, esos son los diferentes. Las respuestas van a ser las mismas en la primera fase, pero en la segunda fase no creo que dos estudiantes tengan la misma propuesta, los mismos datos, la misma medida. No. ¿Está bien? Entonces, justamente por eso es que los trabajos lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Porque si solamente me hubiese puesto primera fase, todos igualitos, idénticos, pero ¿dónde podemos ver que el estudiante ha trabajado, ha puesto algo? Al menos usó la IA en la segunda fase. Ahí. ¿Ya? Y sobre todo en los esquemas, eso es lo que tiene más peso para nosotros. ¿Ya? Bien, estimados, entonces el trabajo final tiene fecha. Acá el entregable. Ah, ya, aquí donde ustedes pongan entregable, ahí lo van a enviar. Les va a salir aquí un cuadro de texto a ustedes,
en versión estudiante, un cuadro de texto y en ese cuadro de texto va a haber la opción de adjuntar documento. Así como cuando tú mandas un mail, igualito, escribes el texto y ahí para adjuntar documento. Adjuntas y lo envías, ¿ya? Quedan 2 semanas y 4 días. Ahí está la fecha. El 29 de mayo ya se tiene que estar entregando, enviando, último día. Estimados estudiantes, algo que no dije. Profe, ¿y si no lo hago? Uy, ni te imaginas. He tenido estudiantes que estaban con 20, 20, 20 en todos los exámenes, 20, 20, 20, 20, y se confiaron. No lo hicieron. El promedio lo reduce al 50%. Lo baja. Con eso te digo que hay estudiantes que descuidan y de sus 20 a 0,9, 10, 8 de promedio. Imagínate, tiene mucho peso esto. Así que en todos los cursos, no solamente en matemática, en todos los cursos los trabajos finales tienen un peso altísimo. Al igual que su evaluación final que van a dar cuando ya termine el curso, los 14 unidades, va a haber un trabajo final. ¿Ya? Y ese trabajo final también tiene bastante peso. ¿Ya? Perdón, trabajo final, evaluación final. Hay su trabajo final y su evaluación final. Un examen final. Pero el examen final, todo el mundo lo aprueba. Ya verá cómo lo hacen, pues, ¿no? Bien, entonces, estimados estudiantes, espero que me hayas escuchado y que no te vayas a dar el lujo de no hacerlo y te perjudicas. Adelante con la pregunta. Ah, sí, profesor, el examen final lo envían, creo, al correo, ¿verdad? No, el examen final se habilita así como las evaluaciones que ustedes dan semana a semana. Se habilita el primer lunes una vez que se terminen las 14 unidades. Se Ah, terminan está las bien. 14 unidades. Sí, un lunes y les habilitan. Pero tengan en cuenta de que ese mismo día creo que se habilitan todos los exámenes de todos los cursos. Entonces el Solamente es un día, estudiante, ¿verdad, profesor? un Solo, día nada más. sí. Sí, 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 un día nomás es. Sí, ahí sí ya pueden ustedes buscar la forma, ¿no? Pero tengo entendido de que eh, en un mismo día se habilitan todos los exámenes. Dependiendo, hay cursos que terminan antes, hay cursos que terminan después, también eso. No, no todos los cursos terminan al mismo tiempo tampoco. Bueno, estimados, ahora sí, eso es todo lo que tenía que decirles referente a su trabajo final. Sobre todo, que tienes que hacerlo. No vayas a darte, vuelvo a repetir, ese lujo de no hacerlo, pensando de que no te va a afectar. Y al final, tanta inversión, tanto esfuerzo, de nada vale. Sobre todo la inversión, estimados. Ustedes están invirtiendo. Hay cursos que no debes jalar. ¿Cuáles son? Matemática, lenguaje, inglés, física. 4 cursos que no debes jalar. Si jalas matemática, no vas a poder matricularte para el otro ciclo, porque tienes que aprobarlo, ¿ya? Y los 4 cursos que acabo de mencionar son los cursos que no te debes de jalar. Imposible. No deberías jalarte. Y si te jalas, no puedes continuar. Bueno, siguiente. ¿Qué pasó acá? Ah, disculpen, algo hice por acá. Un ratito. Un ratito. No sé qué pasó por acá. A ver, permítame un ratito. Un momento, por favor. Algo ha salido.
Un momento, un momento, un momento. Un momento, ya casi, ya casi. Bien, estimados. Ahora sí. Vamos con trigonometría básica. El día de hoy vamos a hablar de lo más básico de la trigonometría. En el trabajo final no creo que ingrese este capítulo de trigonometría básica, pero en sus evaluaciones sí va a estar. En la versión final también. Entonces, así que a estar atentos para recordar lo más básico de la trigonometría. Objetivo de aprendizaje es que al finalizar la clase el estudiante estará en condiciones de realizar conversiones de sistemas de medidas angulares. Además, calculará las razones trigonométricas de ángulos agudos, resolviendo situaciones contextualizadas en el tiempo que tenemos de lo que nos queda. Bien, ahora, lo más básico es los sistemas de medidas angulares. Por ahí vamos a empezar con los famosos sistemas de medidas angulares. Atentos, por favor. Voy a tratar de hacer un resumen ya bastante corto de lo más básico que necesitamos recordar. Bien, o que necesitaremos recordar. Estimados estudiantes, respondemos la pregunta por audio. Si yo dibujo este ángulo que estás observando, inclusive le voy a poner aquí un cuadradito, díganme por favor ustedes cuánto creen que mide ese ángulo. Adelante. Audios, ¿están ahí? Hola. 90. no, ¿qué, profesor? 90, ¿cierto? O sea, yo creo que 90, ¿no? 90 graditos porque eso es lo que siempre nos han enseñado, que este cuadradito es 90, ¿correcto? Sin embargo, eso es cierto. Pero ¿qué pasaría si alguien te dice, mira, esto mide 100 grados y lo pone de esa manera? Así, esto mide 100 grados. O que alguien diga, mira, ¿sabes qué? Esto mide pi medios radianes, ¿correcto? Entonces, los tres están midiendo al mismo ángulo, pero lo que sucede es que está en tres sistemas diferentes. Este de 90 grados es el que nosotros usamos cada vez que hablemos de ángulos, casi se usa frecuentemente, es el sistema sexagesimal, el sistema S, sexagesimal. Pero también existe otro sistema que es el sistema C, sistema centesimal, y existe otro sistema denominado el sistema R o sistema radial. Bien, entonces un mismo ángulo puede ser medido en tres sistemas, sexagesimal, centesimal y radián o radial. Bien, el que sea universalizado es el primero. ¿Ya? Vaya donde vaya, a nivel global casi, se puede decir que se usa esto del el sistema sexagesimal. El que está en desuso casi, que nadie lo usa, es el sistema centesimal. O quizás ustedes investigando pueden decir, ¿existirá alguna comunidad, ¿no? que use el sistema centesimal para medir ángulos? Y vas a ver que son escasos, casi nulo. Pero el sistema radián más bien es
el sistema que usa la gente dedicada a la ciencia, ¿ya? El sistema radian se usa, por ejemplo, en lenguajes, por ejemplo, en física, se usa mucho el sistema radian, ¿ya? Y todo lo que tenga relacionado a las construcciones, la arquitectura, se usa mucho el sistema radian. Bien, e incluso se dice que es más preciso todavía. Bueno, por lo tanto, la primera parte de lo que vamos a ver el día de hoy consiste justamente en recordar, reconocer cuáles son los sistemas de medidas angulares. El primer sistema que abordaremos es el sistema ¿ya? Sexagesimal, ¿ya? El sistema sexagesimal denominado sistema S. Ese es el primer sistema que vamos a recordar. Bueno, todo parte de una circunferencia. Esa circunferencia tiene su centro y desde su centro nace el radio. Cuando el radio gira la vuelta completa, entonces decimos nosotros, si el radio gira una vuelta, ¿ya? Una vuelta del radio equivale, ¿cuánto? Obviamente 360 grados. Es lo que nosotros sabemos, porque así nos han enseñado y tienen razón, porque en las escuelas se enseña mucho el sistema sexagesimal. Una vuelta del radio equivale 360 grados. ¿Está bien? Ahora, tener en cuenta que los grados también se subdividen en partes más pequeñas. Por ejemplo, un grado, un grado se puede dividir en 60 minutos y la notación de minutos se pone bueno, tilde, ampersand, tiene un nombre esto, ¿no? La prisma. Bien, y cada minuto a su vez, cada minuto, o sea, un minuto también se subdivide en segundos, que serían doble prima, segundos. Bien, entonces, esto se utiliza mucho también en lo que es la medición del tiempo, ¿no? También se utiliza los grados, fuera como las horas, los minutos y los segundos. Ok, entonces, eso es lo que tenemos que recordar del sistema sexagesimal, ¿ya? Que tiene 360 grados la vuelta completa, que cada grado mide 60 minutos y que cada minuto equivale a 60 segundos. Es lo básico. ¿Qué más debemos ver acá? Pasemos al otro sistema, que es el sistema centesimal, ¿ya? Que es el sistema que ya prácticamente está en desuso, ¿ya? Centesimal. Bien, entonces el sistema sistema centesimal, ya todo parte de una idea similar acá. Entonces por eso voy a reproducirlo acá por 2. El radio también da una vuelta, bien, solamente que los que propusieron el sistema centesimal dijeron, ¿por qué a 360? ¿Y por qué no mejor lo redondeamos a 400? Bien, pero sería 400G. Ah, creo que tenía acá una opción un ratito para ecuaciones, 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 ecuaciones. ¿Dónde están las ecuaciones? Había ecuaciones matemáticas. Acá está. A ver, vamos a poner 300. No, son 400 grados G. Eh, es en serio. Es en serio. Quizás tengo que presionar esto primero. Ya.
Ah, sí era. Ahora sí. 400 grados G. Listo. Bien, entonces ya está. Ok. Tamaño, 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 tamaño. Listo. Ok, ya. Bueno, una vuelta en el sistema centesimal equivale a 400, ¿ya? Grados centesimales. Bien, listo. Y en los grados centesimales también se trabajan los minutos y los segundos, ¿ya? Por ejemplo, solo que se dice que un grado centesimal equivale a 100 minutos. 100 minutos. En esto también se diferencia. Cada grado equivale a 100 minutos. Y cada minuto, a su vez, fíjate, la nomenclatura también es una M minúscula. Cada minuto se subdivide en 100 segundos. ¿Ya? S minúscula ahí. Bien, entonces eso sería lo básico que tenemos que recordar del sistema sexagesimal y del sistema centesimal. Pasamos a recordar ahora al sistema radial o radián. ¿Ya? Entonces ponemos acá sistema radián, ¿ya? O también llamado sistema ER, que sí está muy vigente, sobre todo en la parte de las ciencias. Los científicos utilizan mucho el sistema radial o radián. Bien, en el sistema radián, ¿ya? También va a referirse a la vuelta completa, solamente que en el sistema radián, la vuelta de equivale a ¿cuánto? ¿Ya? La vuelta completa equivale a equivale a 2 pi radianes. ¿Ya? Equivale a 2 pi radianes. O sea, una vuelta equivale a 2 pi radianes. Entonces, aquí vamos a ir anotando que en el sistema sexagesimal una vuelta es 360 grados sexagesimales, en el sistema centesimal una vuelta son 400 grados centesimales y en el sistema radián una vuelta es 2 pi radianes. Bien, y en cómo se trabaja, aquí no hay minutos, no hay segundos, aquí se trabaja con fracciones de pi. ¿Ya? Por ejemplo, si la vuelta completa es 2 pi, la media vuelta será pi, el cuarto de vuelta será pi medios, un ángulo de 60 grados hay que convertirlo, 60 grados es pi tercios, entonces se trabaja con fracciones de pi en el sistema radián. Ahora, los problemas que vamos a resolver el día de hoy, bueno, no todos, sino algunos de estos problemitas consisten en hacer conversiones de un sistema a otro sistema. Me imagino que por ahí en un momento has trabajado este capítulo, ¿no? Donde te da un ángulo que está en sexagesimal y te dicen conviértelo a centesimal o conviértelo a radián, o algo que está en radián te piden que lo conviertas. Bien, entonces vamos a ver ahora las equivalencias. ¿Ah? Las equivalencias. Bien. ¿Qué necesitamos tener en cuenta para hacer las equivalencias? Bien, primero que nada, el punto de conexión, ¿ya? El punto donde todos coinciden, en realidad coinciden en muchos puntos, pero el punto de partida es justamente la vuelta completa. En el sistema sexagesimal, una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. Esto es lo mismo que una vuelta en el sistema centesimal, que equivale a 400 grados centesimales. Y esto es lo mismo en el sistema radián, que equivale a 2 pi radianes. Entonces se podría decir que este es el punto en las que todos convergen. Es decir, los tres sistemas coinciden en que una vuelta, ¿ya? Pero cada uno lo divide en las partes que corresponden. Ahora, de aquí se puede sacar incluso la mitad a todo. Bien, es por eso
que es probable que si tú le sacas mitad, mitad y mitad, es probable que hayas visto esto de acá en esta presentación. Ya no 360, 400 y 2pi, sino sacando la mitad a todo, S queda dividido entre 180 grados, C queda dividido entre 200 grados centesimales y 2pi le sacamos la mitad y solamente quedaría pi radianes. Es probable que así lo hayas visto en algún momento cuando hayas visto este capítulo. Bien, ahora vamos a hacer conversiones. Bien, ¿qué pasaría si tengo un problema solamente que involucra sistema sexagesimal y sistema centesimal? Hay una regla práctica, pero todo se deriva de acá arriba. Mira, solamente colocamos, trabajamos estos dos nada más. Sabemos que S está sobre 180 y que C está sobre 200. Incluso así se puede trabajar. Así se puede trabajar, sino que hay algunos que lo trabajan con regla práctica. El 180 y el 200 le sacan la veinteava y veinteava, porque ambos son múltiplos de 20. 180 entre 20 queda 9, ¿ya? Y aquí sería C sobre 10, porque 200 entre 20 queda 10. Solamente que aquí no se olviden que esto está en sus respectivos grados. Es por eso que por ahí seguramente en algún momento recordarás esto que te deben haber enseñado los profesores que has visto este tema. Que si yo quiero saber el sistema sexagesimal, el 9 pasa a multiplicar, ¿ya? Entonces sería 9 grados multiplicado por C dividido entre 10 grados centesimales. Asimismo, si quisiera despejar el centesimal, el 10 grados centesimales pasa a multiplicarle a la S. Entonces sería 10 grados centesimales multiplicado por el sistema S y dividido obviamente entre 9 grados sexagesimales. Bien, estas son algunas equivalencias que lo vamos a utilizar el día de hoy cuando tengamos que hacer conversión de un sistema a otro sistema. Estos dos se usan cuando en el problema hablan de estos dos sistemas en particular, sexagesimal a centesimal o centesimal a sexagesimal. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un problemita, ya, donde nos dan en sistema R radian, pero nos dice que convirtamos al sistema S? ¿Qué se hace cuando tengamos esta situación? Bien, atentos por favor a esta partecita. Si tengo R y necesito pasarlo a S, hay un método práctico que dice que el pi le hacemos valer su correspondiente, 180 grados hexagesimales. Entonces, y eso no es que se ocurra, sino que acá se observa que para que la S y la R se vinculen, 180 se iguala a pi. Entonces, pi vale 180. Asimismo, si tuviera que hacer una conversión en el sistema R, pero me piden que lo convierta al sistema C, entonces eso también se puede hacer y de forma práctica simplemente diríamos, si quiero pasarlo de R al sistema C, en el sistema C la media vuelta es 200 grados, por lo tanto aquí también diríamos que pi se tendría que sustituir con 200 grados centesimales. Estimados estudiantes, les recomiendo que hagan una captura de pantalla de la información que estás observando para que luego, cuando estemos resolviendo problemitas, te sirva de guía, te sirva de apoyo. ¿Bien? Y yo les voy a pedir, a ver, ¿hicieron su captura? Bien, entonces empezamos. A ver, en la segunda parte de lo que tenemos que recordar, y algo muy básico, fundamental, son las 6 razones trigonométricas, justamente lo que le hacen a la trigonometría tal como es, ¿no? ¿Ya? Las razones trigonométricas. O sea, esta es la parte básica de la trigonometría, que el estudiante recuerde cuáles son las 6 razones trigonométricas. Las 6 razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Lo vamos a ver aquí también. Bueno, pero como conocimiento previo, necesitamos recordar las características del triángulo rectángulo, ¿ya? Porque la trigonometría en sí parte del triángulo rectángulo, ¿ya? Ahora, atentos todos los detalles que voy a decir.
lo vamos a utilizar al momento de resolver problemas. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90, obviamente, pero a su vez tiene dos ángulos agudos, ángulo agudo, ángulo agudo. De uno de los dos vamos a tener que centrar nuestra atención, o en uno de los dos. Por ejemplo, aquí voy a centrarme en este ángulo y le pondré un nombre. Si conozco la medida, le pongo 30, 40 grados, 45, 60, 53, 37. Pero si no se conoce, se lo deja en función de una incógnita. En este caso, el ángulo agudo alfa. Es importante que tengas en cuenta el ángulo agudo, porque con el ángulo agudo se puede determinar las posiciones del triángulo. Por ejemplo, si aquí está el ángulo, entonces el que está al frente, este lado que es un lado recto, y acá hay otro lado recto, los dos lados rectos se denominan catetos. Pero como este cateto que está aquí está al frente del ángulo, entonces se dice que es el cateto opuesto, ¿no? Entonces, condición para que sea cateto opuesto es porque está opuesto al ángulo. El cateto opuesto no siempre va a estar aquí en la vertical. Puede que haya un problema donde el ángulo esté acá arriba, aquí. Si el ángulo está aquí, entonces su opuesto sería el que está acá abajo. ¿Sí? Entonces la posición del ángulo es muy importante porque de ella va a depender la notación, la referencia para saber cuál es el valor correspondiente de ese cateto. Atento entonces, eh, el que está al frente siempre es el cateto opuesto. Ya, pero te había comentado de que los dos lados rectos, los dos son catetos. Una regla, forma de práctica de ver esto es que si ya encontré el opuesto, eso significa que el otro cateto es el adyacente. Bien, el cateto adyacente. ¿Cómo es eso? O sea, basta que tú identifiques el opuesto, entonces el otro es el adyacente. ¿Ya? El adyacente. Y obviamente el lado mayor, el que tiene mayor longitud, es la hipotenusa. ¿Ya? La hipotenusa. Obviamente. Por cuestiones de operaciones, solamente vamos a utilizar las abreviaturas. Por ejemplo, al cateto opuesto, solamente le llamaremos CO, al cateto adyacente le llamaremos CA y la hipotenusa será H, H de hipotenusa. Bien, tengan en cuenta que este es el opuesto porque el ángulo está acá. Quiero repetirlo dos veces porque no siempre acá va a estar opuesto. Puede ser que el opuesto sea el que está acá abajo. Y si el de acá fuera el opuesto, el de acá se convertiría en adyacente. La hipotenusa sí no se altera, así uses el ángulo de arriba o el ángulo de abajo, no se altera la hipotenusa, siempre será la hipotenusa. El orden de los catetos sí se ve afectado. Ahora, automáticamente, una vez que ya hemos recordado eso, entra en escena un matemático griego famosísimo que se dedicó gran parte de su vida a analizar estas situaciones, y estamos hablando de Pitágoras con el famoso teorema de Pitágoras. Bien, y los que han investigado un poco, se le atribuye a Pitágoras la creación de este teorema, pero por ahí las escrituras mencionan que eso Pitágoras en realidad no lo descubrió. Bien, pero eso es otro tema de investigación. Teorema de Pitágoras. Pitágoras dijo lo siguiente: cuando hay un triángulo recto, solo triángulo recto, teorema Pitágoras solo funciona en los triángulos rectos, hay una relación entre los tres lados del triángulo. Hay una relación, están relacionados. La relación dice que la hipotenusa o la medida de la hipotenusa se tiene que elevar al cuadrado. Y esto es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. Entonces, el cateto opuesto, lo que mide el cateto opuesto, se eleva al cuadrado y se suma con lo que mide el cateto adyacente, también elevado al cuadrado. Esta es la ecuación de Pitágoras y siempre será así. Algunos le hacen variantes, pero este es el teorema de Pitágoras en su forma más natural. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por ahí siempre algunos se preguntan, ¿y de qué vale que yo sepa Pitágoras? ¿Tendrá alguna aplicación? ¿Me servirá para algo? Por supuesto. Pitágoras se utiliza cuando al triángulo rectángulo le falta uno de sus lados, la medida de uno de sus lados, mejor dicho. Porque el triángulo va a tener sus tres lados, pero le falta la medida de uno. Un pequeño ejemplo, solamente para ver la aplicación de Pitágoras.
Aquí, por ejemplo, he dibujado un triángulo, que es triángulo recto. Supongamos que acá mide 25, ¿ya? Unidades. Y acá mide 24 unidades. ¿Sí? Ahora, recuerda que se tiene que establecer un ángulo para tomarlo como referencia. Por lo general se toma este ángulo al que le llamaré alfa. Por lo tanto, para alfa, este cateto es su opuesto, este cateto es su adyacente y este lado es su hipotenusa. Le falta el cateto opuesto y le pondremos una X. Le falta el cateto opuesto. Bien, entonces Pitágoras entra en escena y dice, a ver, este triángulo es rectángulo. Tiene dos lados que sí se conocen sus medidas, pero tiene un lado que no se conoce su medida. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras. No te olvides que primero se eleva la hipotenusa al cuadrado. En este caso es 25. Entonces 25, que es el valor de la hipotenusa, se eleva al cuadrado y se tiene que elevar al cuadrado los catetos. Este cateto es el opuesto, no se sabe cuánto mide, se pone x al cuadrado. Y el otro cateto es 24, sería entonces más 24 al cuadrado. Y bueno, esta es una ecuación muy sencilla, se potencia primero, se pasa a restar. Entonces acá sería 625 es igual a x al cuadrado más 24 al cuadrado, que es 576. Pasa restando, queda 49 igual a x al cuadrado. El cuadrado pasa como raíz y la raíz de 49 es 7. X 7. Entonces, con el solo hecho de conocer el teorema de Pitágoras, se pudo descubrir el valor, la medida del cateto que faltaba. Condiciones para Pitágoras. 2. ¿Cuál es la primera? Que el triángulo sea rectángulo. Segunda condición, de que se conozca la medida de dos lados. Puede ser que tengas los dos catetos y falta la hipotenusa. O puede ser que tengas la hipotenusa y un cateto y falte el otro cateto. Son las situaciones que se pueden presentar. Bien, el teorema de Pitágoras entonces entró en escena. A continuación, vamos a colocar cuáles son las razones trigonométricas. Y creo que todo el mundo se la sabe, o debería. La primera razón trigonométrica es el seno. La segunda razón trigonométrica es el coseno. Bien, la tercera razón trigonométrica en orden es la tangente, de preferencia en orden. La cotangente es la cuarta razón trigonométrica. Luego viene la secante y finalmente viene la cosecante. ¿Ya? Cosecante. Bien. Listo. Pero en realidad cuando estemos trabajando en los problemas, no lo escriben las razones trigonométricas con su nombre completo, sino con su abreviatura correspondiente. ¿Ya? Entonces, asimismo vamos a colocar aquí las abreviaturas. Por ejemplo, el seno no se escribe toda la palabra completo seno, sino solamente se escribe sen, nada más, todo en minúscula, sen. Y aquí voy a decir algo muy importante. La razón trigonométrica se le aplica al ángulo agudo. En esta ocasión, tengo el triángulo, sí, pero de quien se le va a calcular su seno es del ángulo. Del ángulo. Si el ángulo fuera 30, sería seno de 30. Si fuera 40, seno de 40. Pero aquí, como no se sabe, diríamos seno de alfa. Bien, al coseno se le coloca cos, todo en minúscula, coseno de alfa, porque estamos trabajando con este ángulo agudo. La tangente se utiliza TG, aunque en algunos libros, y ustedes me imagino que son conscientes de ello, de que en algunos libros se trabaja con tan para la tangente. Tang. La cotangente, que nosotros vamos a utilizar cot, ¿ya? ¿Ya? No, pero yo he visto, creo que por acá el cot también es, pero vamos a utilizar el CTG. El CTG. ¿Ya? Cotangente, CTG. Cotangente de alfa. La secante, vamos a utilizar sec, todo en minúscula, secante de alfa. Y la cosecante, que es la CSC de alfa. Listo. Bien, ahora, una vez que ya tengo las razones trigonométricas con sus respectivas abreviaturas, ahora pasamos a hacerles recordar cómo es que se obtiene cada una de ellas.
cómo se obtiene el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Me imagino que algunos de ustedes lo tendrán bien aprendido de memoria, ¿ya? Porque en algún momento en la etapa escolar deben haber visto esto, ¿ya? El seno se obtiene relacionando el cateto opuesto del triángulo con la hipotenusa del triángulo, o sea, el cateto opuesto del ángulo entre la hipotenusa. Por eso que el seno siempre será cateto opuesto sobre hipotenusa. Los valores pueden cambiar, las medidas pueden cambiar, pero el seno no cambia en su estructura, siempre será cateto opuesto entre hipotenusa. El opuesto entre la hipotenusa, el seno. El coseno es el adyacente entre la hipotenusa. Por eso se pone cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente es muy conocida, muy usada. La tangente divide los catetos en el orden que voy a mencionar. El cateto opuesto entre el cateto adyacente. De ahí se deduce la tangente. A partir de ahí se trabaja con las inversas. Por ejemplo, la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces la cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la inversa del coseno, que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante sería la inversa del seno, entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto. Ahí entonces ya tenemos la presencia de las 6 razones trigonométricas y de cómo se calcula cada una de ellas. Esto es memoria, por supuesto. Memoria. Bien, ahora, para terminar esta parte, habrás oído hablar, me imagino que sí, en más de una ecuación, de que existen algunos triángulos denominados triángulos notables, ¿ya? Son 3 triángulos, pero en realidad cuando uno está en la academia, pero universitaria, por ahí dicen, no, son más triángulos, ¿no? Pero los más conocidos son los 3 que voy a colocar a continuación. Bien, uno de los triángulos muy, pero muy conocidos, demasiado, es el triángulo que mide un ángulo agudo de 30 grados y el otro ángulo agudo de 60. Recuerden que 30 más 60 es 90, son ángulos complementarios. Otro triángulo bastante conocido y por ahí algunos darán fe, triángulo mega conocido, es el triángulo que mide 45 grados un ángulo y 45 grados el otro ángulo. Son tan conocidos que si alguna vez cuando estabas en el colegio tu mamá te compró tu estuche de reglas, te venían las escuadras. ¿Y por qué te venían dos? No sé si te diste cuenta, venía una regla de 30, venían 2 reglas triangulares así, y venía un transportador. Ya, una de las reglas era de catetos iguales, o sea, es de 45 y 45. Y la otra regla, de 45 y 45, y la otra regla es de 30 y 60. ¿Ya? Son esos triángulos que incluso están en las reglas de los estudiantes cuando se compran sus estuches. Otro triángulo muy conocido es el triángulo de 37 y 53. No hay una regla que mida esto, ¿ya? Pero es un triángulo aproximado de 37 y 53. ¿A qué se debe la fama? Porque estos son notables. El de 30 y 60, acuérdate por favor, porque luego le vas a tomar captura. Siempre se trabaja con los opuestos, estimados estudiantes. Los opuestos, por ejemplo, mira, del 30, su opuesto es este que está acá. Su opuesto mide 1 para cuestiones trigonométricas. Del 60, su opuesto vendría a ser este que está acá. 60, su opuesto. Mide raíz de 3 para cuestiones trigonométricas. ¿Ah? Bien, y la hipotenusa mide 2. Para cuestiones trigonométricas se utiliza 1, raíz de 3 y 2. Pero para cuestiones geométricas, de cálculo, donde necesito saber los lados, se le pone por su proporcional, es decir, se le multiplica por una K, por una K y por una K. Bien, ¿para qué? Para saber las medidas de los lados, pero en cuestiones trigonométricas no hace falta trabajar con K. Solamente se trabaja con el valor constante, 1, 2 y raíz de 3. El triángulo de 45 y 45 es muy conocido porque es el triángulo isósceles, el triángulo gemelo que trabaja un cateto igual a 1, el otro cateto también igual a 1 y la hipotenusa que es raíz de 2. Cabe señalar también que este triángulo sale cuando uno traza la diagonal de un cuadrado. Cuando tú trazas la diagonal de un cuadrado se genera el triángulo de 45 y 45. Los lados del cuadrado son iguales y su diagonal mide raíz de 2. El triángulo de 37 y 53
es famoso porque al 37 se le opone 3. Mira, al 37 se le opone 3, al 53 se le opone 4, y a la hipotenusa, mira, a la hipotenusa se le opone, perdón, al ángulo recto se le opone la hipotenusa, mide 5. ¿Ya? El famoso triángulo de 3, 4 y 5 es el triángulo de 37 y 53 grados. Entonces, todo esto que está aquí, ya son los triángulos notables que vamos a tener que conocer. Un ratito, sé que ya estamos pasándonos de la hora límite. Voy a terminar con la parte teórica y luego ya en el siguiente bloque haremos el desarrollo de ejercicios, ¿ya? Eh, vamos a ir a la famosa ley de senos y ley de cosenos, ¿no? Ley de senos y ley de cosenos, que también lo vamos a ver acá, ¿ya? Ley de cosenos, que son las partes básicas de la trigonometría. Recuerden que estamos viendo solamente la parte básica, porque también hay otros capítulos, ¿no? Ángulos en posición normal. Entonces, los que conocen la trigonometría saben que la trigonometría es amplia. En una academia se lleva todo un ciclo de trigonometría. Bien, ley de cosenos. Atentos, por favor. Como la trigonometría se trabaja en el triángulo recto, pero por ahí algunos se preguntan, y profesor, ¿y qué pasa si no tengo un triángulo recto, ¿no? Un triángulo cualquiera, ¿no? Así como este triángulo que no es un triángulo recto. Bien, entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es reconocer sus ángulos, a los cuales llamaremos con letras griegas, ángulo alfa, ángulo beta y ángulo teta. Los tres ángulos agudos. Bueno, dos agudos y un obtuso. Dos agudos y un obtuso. Bien, pero ya no hay ángulo recto. Pero necesitamos también conocer las medidas. Por ejemplo, se necesita conocer cuánto mide este lado, le vamos a llamar A mayúscula. Cuánto mide este lado, le llamaré B mayúscula. Y a este lado le llamaré C mayúscula. ¿Ya? Listo. Bien, la ley de senos dice lo siguiente. Existe una relación entre los lados y sus ángulos opuestos. ¿Ya? Existe una igualdad en la relación de la medida del lado con respecto a su ángulo opuesto. Por ejemplo, este lado A está vinculado, asociado a su ángulo opuesto. Es por eso se coloca así. A sobre el seno de su ángulo opuesto, es decir, sobre el seno de teta. Es igual a B, pero B está opuesto a beta, sobre seno de beta. Y es igual a C, y C es opuesto a alfa, al seno de alfa. Esa es la famosa ley de senos. Entonces, el lado está vinculado, asociado con su ángulo opuesto. Está relacionado con el seno del ángulo opuesto, para ser más específico. Bien, siempre se trabaja con el ángulo opuesto. Bien, esa es la ley de senos. Ley de cosenos. Ley de cosenos. ¿Ya? Usa también el mismo triángulo. Bien, pero por ejemplo, atentos a esta parte. Si yo quisiera conocer, y la ley de cosenos el día de hoy lo vamos a aplicar en un problema. Si yo si quisiera conocer A, para conocer A, requisito, debo conocer las dos medidas de los otros dos lados y su ángulo que están formando. Repito, si quiero saber A, ¿qué necesito como requisito? Los otros dos lados y el ángulo que están formando. Esos son los requisitos. Quiero saber el ya, entonces necesito los lados y el ángulo. Ok, entonces lo voy a vincular acá, miren. Ese lado que quiero calcular se eleva al cuadrado, la medida. Si, por ejemplo, le pongo una X y diría X al cuadrado. Es igual, los lados conocidos que van a ser la B y la C también se elevan al cuadrado. B al cuadrado más C al cuadrado. Pareciera Pitágoras. Menos el doble producto, multiplicación, ¿ya? Por la medida de esos lados conocidos, es decir, por B y por C. Bien, y todo ello multiplicado, y ahí entra el coseno.
por el coseno del ángulo que están formando esos lados, por el coseno de teta. Entonces, yo quiero saber este lado, elevo al cuadrado estos dos lados, los sumo y le resto con el doble producto de estos lados, las medidas por el coseno del ángulo que están formando. Entonces, ahí tengo la ley de cosenos. Pero tengan en cuenta de que yo quería saber A, entonces necesitaba BC y su ángulo. Y así se puede calcular o utilizar para los demás. Por ejemplo, si yo quisiera calcular B, si a mí me dicen calcula B, este lado, por ejemplo, me piden calcularlo, B, entonces simplemente diría, acá, ¿no? B al cuadrado, pero B al cuadrado trabajaría con el A y con el C y con el ángulo que están formando. Entonces, para hallar B, trabajaría con A, C y el ángulo. O sea, sería A al cuadrado más C al cuadrado menos el doble producto de esos lados, que sería A por C, por el coseno del ángulo que están formando, coseno de beta. Entonces, eso es que me piden calcular la B. Asimismo, yo creo que ya se puede deducir cómo se calcula la C, ¿no? Si quiero saber la C, también se eleva al cuadrado, ¿ya? C al cuadrado es igual, y para hallar la C se trabaja con A, con B y con su ángulo. Sería A al cuadrado, más B al cuadrado, menos 2 por A por B, que son los lados que estoy trabajando, por el coseno del ángulo que están formando, el A y el B, que es el coseno de alfa. Y esta sería la ley de cosenos para cada uno de los lados. La ley de senos, más simple, más sencilla, se ve en apariencia. La ley de cosenos también es sencilla, ¿no? Pero un poquito de memoria que hay que hacer ahí. Tómale también captura de pantalla a este resumen de la ley de senos y la ley de cosenos. Y nos vamos ahora sí a la pausa, ¿ya? De 15 minutos. Y en la segunda parte vamos a hacer la resolución de algunos problemitas que se han propuesto para esta unidad. No son muchos problemas. Bien, entonces vamos a la pausa y volvemos. ¿Alguno de ustedes no registró su asistencia? Yo, Profesor, buenas por- noches. Sí, yo no registré mi asistencia. Ah, sí, pero sí le consideré porque usted expuso, ¿no? ¿Ya? Gracias, profesor. Sí, Checo no está. Juan Cutipa no está. Janet Durán, Janet, no. Kevin Gómez, José Yaxa, se conectó Yaxa. Sí, profesor, buenas noches. Ya, usted no ha expuesto, ¿no? Jennifer Machuca, no está. Jefferson Mejía, Morales, ¿está Morales por ahí? No creo. Anderson Ramírez. De Anderson Ramírez creo que es. No, Ramírez no, de Saavedra creo que me dijo que había justificación. De Julio Rodríguez, Rubio, Saavedra está justificado. Ya. Jesús Vargas, listo. Nos vemos entonces después de 15 minutos. Artel, sí le consideré su asistencia, porque había escrito en el chat, me parece usted un mensaje. sí, después puedo exponer. Sí, volviendo de la pausa ya puedes poner. Ok. Listo.